Naruto es una serie infravalorada cuando hablamos de feats, no como en otras en las que estos son explotados a más no poder y no solo pierden la coherencia, sino que ni siquiera llegan a la mitad de lo que se vende. En fin, eso es otro tema. En este video les voy a mostrar todas las hazañas de velocidad canónicas, o al menos las más importantes. Esto claramente incluye el manga de Naruto, databooks, novelas y escenas del anime que no son relleno. Antes de empezar, tienen que saber que los feats mostrados en el video, si bien son canon, no se explica explícitamente su velocidad, sino más bien, es algo que se tiene que comprender, por lo que estos feats fueron calculados dentro de un margen de coherencia que cabe dentro de la serie, por lo tanto, no deja de ser mi opinión y pueden ser totalmente debatibles. Eso sí, si los van a debatir, den pruebas claras y no desacrediten la hazaña con puras suposiciones. Las hazañas que se muestran son solamente de velocidad de ataque y reacción, no de desplazamiento, que esto queda muy claro para que no haya confusiones. Por último, este tema tendrá dos partes, e inclusive van a ver subvideos sobre el mismo tema, pero más profundizado. En fin, comencemos. La serie de Naruto, desde su comienzo, ha tenido un incremento creciente constante y proporcional en cuanto a su velocidad. Dicho más simple, no tiene inconsistencias, como que, por ejemplo, la velocidad de un ataque del capítulo 500 es más lenta que la del capítulo 50, sino más bien, es todo lo contrario. Por eso, para hacer el video más ordenado, tomaré un orden cronológico de las hazañas, excepto por dos feats tan controversiales, los cuales ya deben de conocerlos. Estas hazañas, no voy a profundizarlas en este video, ya que se merecen un video propio, pero sí voy a situarlos según su velocidad cronológicamente hablando. Dicho esto, vamos con el primer feat. Este probablemente es el feat más claro que Naruto nos mostró, pero, aunque no crean, a día de hoy hay gente que cree que los personajes de Naruto no pueden esquivar una bala, y aún peor, lo cuestionan. Es patético. Podemos ver que desde los exámenes Chunin, personajes como Dozu en adelante, podían atacar y reaccionar a la velocidad del sonido. Esto no es algo que me esté inventado, sino que el mismo manga nos da este dato, por lo que un ninja promedio de rango Genin es capaz de moverse a la velocidad del sonido, o una match. Por lo tanto, los ataques que superen la velocidad promedio de un Genin tienen una velocidad mayor a una match. Esto es simple lógica. El ataque de Zaku se consideraba supersónico, dicho por él y por los databooks, por lo tanto, superior al sonido. Si hablamos de dígitos, 2 match sería un número suficiente para considerarse superior al sonido. Sasuke Uchiha, en el momento que utiliza su marca de maldición, recibe un poder proporcional a su velocidad. Todas sus características físicas aumentan, y es en esta forma que no solo esquiva el ataque de Zaku como si nada, sino que también tuvo tiempo para salvar a Sakura y a Naruto del ataque, por lo que este Sasuke se encuentra a unos 3 match como mínimo. El primer arco de la serie, exceptuando al arco de Zabuza, tiene una velocidad promedio superior al sonido, y, como en todos los shonen de pelea, los personajes son cada vez más poderosos, por lo tanto, más rápidos. Es así que aparece Rock Lee y supera a Sasuke, luego Sasuke lo volvió a superar y bla bla bla. Lo interesante y creo que uno de los feats más grandes de ese momento fue cuando Lee utiliza la cuarta puerta y burla la supuesta defensa instantánea entre muchas comillas de Gaara. Como podemos ver en este globo, los Genin no podían ver sus movimientos. Neji es un caso aparte, por lo que sí podía verlo. Si analizamos esto y sabemos que ninjas del nivel de Dozu ya podían atacar y reaccionar tranquilamente a la velocidad del sonido, match 1, para que los movimientos de Lee no se vieran como mucho, habrá alcanzado los 10 match. Esto es totalmente especulativo, pero es ridículo decir que se trata de un match 2 o 3, ya que como podemos ver en esta tabla, las velocidades supersónicas se consideran entre 2 a 3 match, y el ataque de Zaku estaba en esta categoría. Sabiendo esto, decir que la velocidad de ataque de Lee era de 10 match no es tan exagerado, inclusive podría llegar a un poco más, pero dejaré como máximo 10 match. Esto es totalmente especulativo, pero no sale de lo lógico. Y antes que digan que esa tabla no tiene sentido ya que no pertenece al mundo de Naruto y bla bla bla, déjenme decirles que la serie de Naruto se basa en aspectos físicos del mundo real, que claramente son llevados a un mundo ficticio, pero eso no desacredita el hecho de que la serie dé pie a un mundo real, y se darán cuenta de esto mediante la serie avance. Tras el
examen Chunin, se han mostrado ataques como los de Temari, que pueden superar la velocidad del sonido, de ahí en más, no hay fits tan explícitos, solamente que van apareciendo personajes que son más fuertes, más rápidos, y por lo tanto, van superando la velocidad anterior. Pero creo que es algo lógico y coherente decir que en la primera etapa de Naruto, exactamente hasta la batalla de Naruto y Sasuke, los personajes atacaban y reaccionaban a unos 2 dígitos de max. Si tendría que tirar un número por puros power OPS les diría que un máximo de 15 a 20 max. Personajes como Kimimaro, Naruto 1 Cola, Sasuke con el sello maldito, etc., abarcarían estas velocidades. La serie de Naruto hace un salto enorme en cuanto a poder se refiere, y esto no es algo que lo diga yo, sino que se puede ver claramente, por lo tanto los feats en este punto dan un salto grande, y no voy a tocar si esto es coherente o no, es un shonen y es normal que los poderes se incrementen tras un entrenamiento, además pasaron 2 años y medio, y los personajes incrementaron su poder y su velocidad, así que no quiero mariconadas. Ya no tengo nada bajo control. Si fuiste mi reino y ahora ya no. Solo fue juego con él. Una de las habilidades más sorprendentes del principio de Shippuden fue el Asakuhaku de Gai Sensei, una hazaña que no tiene su reconocimiento merecido y está bastante opacada, de hecho, nunca la he escuchado mencionar como una hazaña de velocidad. Aunque no crean, cuando Gai Sensei ataca alcanza una velocidad de 60 mach, ¿por qué 60 mach? Pues bueno, Gai incendiaba el aire con sus puños, y todo ese ataque se basa en esfuerzo físico. Si algunos vieron Satin Seiya, podrán saber que cuando un golpe supera la velocidad del sonido, cortaba el aire. Esto da un ejemplo claro, que dentro de un anime, existe una física paralela a nuestro mundo. Considerando esto, Gai movía tan rápido los puños que incendiaba el aire. 60 mach ahora no se ve tan alocado, pero ¿por qué 60 y no 100? Pues bien. Otra de las cosas que se incendia por la fricción con el aire y se prende fuego son los meteoritos o las naves que reentran a la atmósfera, y estos han alcanzado unos 70.000 km/h como velocidad máxima, y vemos como el aire se encendía. Por lo tanto, la velocidad del Asakuhaku es similar a esa, 60 mach. Esta hazaña deja bien en claro que ninja de nivel genin, o, mejor dicho, los personajes que protagonizaron la primera etapa de la serie, no podían tener velocidades tan altas como 30 o 50 mach, por eso establecí 20 mach para la primera etapa. Terminado el arco del rescate al Kazekage, personajes como Sasuke o Naruto vuelven a tener un incremento de poder, y es acá realmente donde la escala de velocidad llega a un punto inimaginable para las personas que no pueden aceptar una realidad, que, de hecho, no es algo que haya surgido en este punto, sino más bien, ya se ha dado indicio en los primeros capítulos de la serie, el Kirin, uno de los feats más polémicos que se infravalora y que se tiende a desmerecer, aun sabiendo que las respuestas están en el mismo manga. La gente es tan estúpida de seguir diciendo que esta hazaña no es la gran cosa, y la verdad es acá cuando se ve la hipocresía de la gente y las pocas neuronas que tienen. Resumiendo, el Kirin dicho por Sasuke y afirmado por Zetsu, y por si aún hace falta más afirmaciones del por qué esta técnica es tan rápida, fue dicho por el mismo creador en los databooks. En pocas palabras, el Kirin no es más que un rayo natural controlado por Sasuke, y como ya sabemos, un rayo natural tiene una velocidad de 150.000 km/s o aproximadamente 437.317 mach, o la mitad de la luz. No hay más que decir sobre esto, no hay que calcular nada, la hazaña está clarísima, pueden ver las capturas y la respuesta está prácticamente ahí. Además, se sabe perfectamente que las técnicas que usan la energía natural tienen básicamente eso, una velocidad natural, y si tenemos el caso del colmillo de luz, entonces ¿por qué parecería loco que el Kirin tenga esta velocidad? Simplemente es un capricho decir lo contrario. Ya no sé qué estoy dejando atrás. El Raikiri, dado nombre, fue dado tras Kakashi cortar un relámpago natural con esta técnica, por lo tanto, se podría decir que el Raikiri tiene una velocidad igual o superior a la del rayo natural, 150.000 km/s. Ahora bien, muchos llaman inconsistente a esta hazaña, o que no se tendría que considerar como una hazaña de velocidad, algo totalmente hipócrita. Si es cierto que no hay mucha información sobre esta hazaña, más allá de la del relleno del anime, y si es verdad que, a simple vista, parece un tonto cuento dicho solamente para ser más épica la técnica, pero esto, les guste o no, no es así. Existen 2 maneras de demostrar la velocidad del Raikiri, bueno, 3 para ser exactos. La primera es usando el manga, donde se dice explícitamente que Kakashi utilizando el Raikiri cortó un rayo. La segunda es utilizando el relleno, nos muestra a Kakashi cortando el rayo antes de que este toque el suelo. Por lo tanto, si
Kakashi, independientemente de la distancia en la que se encuentre de la caída del rayo, intercepto y corto el rayo antes de que éste toque el suelo, quiere decir que la velocidad de Kakashi, utilizando el Raikiri, más no la velocidad natural de Kakashi, es superior a la de un rayo simple. Además, el relleno no está contradiciendo en nada al dato dicho en el manga, así que este relleno se puede utilizar para complementar la hazaña, y en caso que no existiera el relleno, el dato dado está claro en el manga. Y la tercera, y para mí, la más importante forma de determinar la velocidad de la serie, es la aparición del Raikiri. Si se dan cuenta, y son atentos, el Raikiri en sí, no se utiliza muchas veces, y las pocas veces que se utiliza, la velocidad del rayo aún no había sido mostrada, antes del Kirin, a eso me refiero. Kakashi lo usó contra Zabuza, y contra Kakuzu, y ninguno pudo esquivarlo, solo Haku fue capaz de interceptarlo, pero Haku es un tema aparte que hablaré más adelante, y luego Pain lo esquivó, pero a esta altura, la velocidad del rayo ya había sido superada, por lo que, si analizamos esto, no es inconsistente que el Raikiri pueda cortar un rayo, superando así la velocidad del rayo. El problema fue que se nos mostró a principio de la serie, y esto fue muy chocante, pero por favor, no confundan el Chidori con el Raikiri, son cosas totalmente diferentes. Dicho esto, espero que quede claro la hazaña del Raikiri. Situándonos en la aparición del Kirin y dejando claro la velocidad de este, no podemos dejar atrás el hecho de que Itachi, con un Mangekyo Sharingan incompleto, el cual estaba tan degradado que un Sharingan de 3 aspas podía hacerle frente, pudo bloquear y, por lo tanto, reaccionar al Kirin. Esto lo hace básicamente superior a la velocidad del rayo, al menos es cuanto a la velocidad de reacción se refiere. Es lógico el decir que, si Itachi, con el Mangekyo Sharingan pudo reaccionar al Kirin, su velocidad es superior. Por el barrio cuando llama tu modelo. La cabeza me pesa de tanto fumar veneno. Venimos de locura. Hasta acá solo estamos viendo hazañas que la serie nos mostró, no hay necesidad de calcular nada, es ser un estúpido decir lo contrario cuando está en el puto manga. En este punto de la serie, aproximadamente a la mitad del manga, todas las hazañas que se muestran superan la velocidad del rayo, la cual es la mitad de la luz. Dicho esto, no podemos no destacar y mencionar que el Raikage se cagó en la velocidad de Sasuke, un Sasuke que, con un Sharingan de 3 aspas, era capaz de reaccionar a su propia técnica, Kirin. Pueden ver en este panel a lo que me refiero, y aún más, Sasuke obtiene el Mangekyo Sharingan, el cual incrementa ese nivel, y aún así la velocidad máxima del Raikage superaba con creces a Sasuke. Por lo tanto, queda demostrado que en este punto de la serie, existen personajes que superan la velocidad del rayo, el 50% de la velocidad de la luz. Haré un video explicando la velocidad del Raikage, pero de todas maneras está claramente que el Raikage blitzó en velocidad a Sasuke. Si les gustan los números, haciendo suposiciones pero que no salen de la coherencia, personajes como el Raikage, Naruto modo chakra o usuarios del Mangekyo Sharingan rondan los 55%, 60% de la luz, 70% sería mucho tal vez, en fin, yo me quedaría con que la superan más, no mucho más de eso. Así que me olvidaré de los números a partir de este momento y representaré las escalas de velocidad de esta manera. Por esa mierda que yo sigue tras de mí. Si es tu chica, entonces ¿por qué vino aquí? Así como están los estúpidos que dicen que los personajes de Naruto no tiene hazañas que alcanzan la velocidad del rayo, y aún peor, dicen con toda la confianza del mundo que apenas superan la velocidad del sonido por varias veces. También están los idiotas, y me quedo corto con idiotas ya que tienen la puta respuesta leyendo el manga, no tienen que hacer cálculos ni nada, solo leer el manga, pero parece que eso, cosa tan básica, es muy difícil para los topos, pero los más nefastos son los que dicen que en Naruto no hay hazañas a la velocidad de la luz. Ay, si a partir de este momento las cosas llegan hasta ese punto, les pregunto, ¿acaso les parece exagerado? Venimos de ver que técnicas como el Kirin igualan la velocidad del rayo, ¿acaso sería raro ver que en un shonen de esos feats se superen? Más aún cuando falta más de la mitad de la serie, pues sí gente, en Naruto existen hazañas a la velocidad de la luz. Que termina el SD pa' mi bebecita y pastillita pa' tomar después. Hoy quiero besarte y recorrerte de cabeza a pie, porque cuando estás conmigo, baby, yo me siento feliz.